Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La unidad en el Espíritu. ¿Cómo debemos guardar la unidad? Por Martin Lloyd Jones. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. El primer asunto que menciona el apóstol es que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué escogió el apóstol este como el primer punto en particular? La respuesta se encuentra en los primeros 3 capítulos de esta epístola, donde Pablo ha estado enfatizando este gran principio de unidad. Ha dicho clara y específicamente en el versículo 10 del primer capítulo que este era el objetivo principal que Dios tenía en mente cuando se propuso, antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos, enviar a su Hijo unigénito a este mundo. Era para reunir en uno, o para que pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el objetivo principal en el plan de salvación de Dios. El pecado es una fuerza disruptiva. El pecado siempre divide, siempre separa, astilla. Divide al hombre dentro y contra sí mismo. Ha producido la lucha y la lucha constantes de las que todos somos conscientes en nuestras vidas. Existe el problema constante del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? El pecado también produce división entre los hombres, conduce a la enemistad, la guerra y la discordia. El mundo ha sido destrozado por el pecado. Así, el objeto central de la salvación, en cierto sentido, es reunir, juntar de nuevo, restaurar la unidad que existía antes de que el pecado y la caída produjeran este terrible caos. El apóstol ha explicado esto al decir en el capítulo 1, versículos 11 al 13, en quien también nosotros, los judíos, tuvimos herencia, y luego, en quien también vosotros, los gentiles, esperasteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Luego Pablo lo explica con mayor detalle en el segundo capítulo, mostrando cómo la pared intermedia de separación ha sido derribada y cómo de los dos un solo hombre nuevo, un cuerpo nuevo, ha sido hecho. Esta unidad en Cristo de judíos y gentiles, dice en el capítulo 3, es el misterio que ahora ha sido revelado. Así, es inevitable que cuando llega a los detalles del andar y la vida cristiana, la preservación de esta unidad debe mencionarse primero. Este es el gran designio de Dios. Es lo que muestra la gloria de Dios por encima de todo lo demás. Así, la característica peculiar del llamamiento cristiano es que preserva esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol muestra la importancia que le atribuye a esta cuestión de la unidad por el hecho de que continúa tratando el tema hasta el final del versículo 16 de este capítulo. Ahora observemos cómo lo trata analizando la declaración. Por el momento, nos interesa el llamado general. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2 al 3. Todos los que están al tanto de las tendencias modernas en la iglesia cristiana estarán de acuerdo en que no hay ningún tema del que se esté hablando tanto y escribiendo tanto en este momento como esta cuestión de la unidad. Es la era del ecumenismo, con un sinfín de conversaciones y escritos sobre la unidad, la unión y la reunificación. Cuán importante es, por lo tanto, que consideremos lo que el apóstol tiene que decir sobre este tema. Hay mucha charla suelta al respecto, pero nuestra preocupación siempre debe ser bíblica. Debemos llegar a conocer exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña sobre este asunto.
Por lo tanto, lo primero que debemos considerar es el carácter o la naturaleza de la unidad. Empecemos observando que el apóstol no está simplemente apelando a un espíritu general de amistad, fraternidad o camaradería. Tampoco está apelando solamente a un objetivo común o una serie de objetivos comunes contra algo que es un enemigo común. Estos aspectos negativos son importantes porque gran parte de la conversación moderna sobre la unidad se hace en esos términos. Todo es muy vago y nebuloso. Con frecuencia, el llamado a la unidad se enuncia en términos del hecho de que el mundo de hoy está tristemente dividido. Así como por un lado hay poderes ateos, el comunismo y el humanismo, por otro lado, se nos dice que es tarea de todos los que de alguna manera creen en Dios unirse y actuar juntos. No debemos ser demasiado particulares en cuanto a lo que creemos, pero debemos tener el espíritu de compañerismo, de amistad y de trabajar juntos contra el enemigo común. Claramente, debemos examinar esta actitud y debemos mantener esta idea moderna de unidad en nuestras mentes mientras seguimos la enseñanza del apóstol en este capítulo. Debemos enfatizar de inmediato una cosa que es de la mayor importancia. Cualquiera que sea la unidad de la que habla el apóstol, es una unidad que resulta directamente de todo lo que ha estado diciendo en los primeros 3 capítulos de la epístola. No debe comenzar en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Hacerlo es violar el contexto e ignorar la palabra por lo tanto. En otras palabras, no puede haber unidad cristiana a menos que esté basada en las grandes doctrinas delineadas en los capítulos 1 al 3. Por lo tanto, entonces, si alguien viene a usted y le dice, no importa mucho lo que usted crea, si nos llamamos cristianos o si creemos en Dios en cualquier sentido, venga, trabajemos todos juntos, debe decirle en respuesta. Pero, mi querido Señor, ¿qué hay de los capítulos 1 al 3 de la epístola a los Efesios? No conozco ninguna unidad excepto la que es el resultado y el fruto de todas las grandes doctrinas que el apóstol establece en esos capítulos. Cualquiera que sea esta unidad, nos vemos obligados a decir que debe ser teológica, debe ser doctrinal y debe estar basada en una comprensión de la verdad. Observemos ahora que la palabra espíritu tiene una S mayúscula, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Esto se refiere al Espíritu Santo. Pablo no está escribiendo acerca de la manifestación de algún espíritu humano de amistad, no está pensando en términos del llamado espíritu de escuela pública, o del espíritu del equipo de cricket, o del equipo de fútbol. Es una S mayúscula. Es el Espíritu Santo. En el versículo 4 repite el mismo énfasis. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, el Espíritu Santo. En todo lugar en este contexto, la palabra espíritu debe interpretarse como una referencia al Espíritu Santo mismo. Es porque este hecho se olvida tan constantemente que la mayor parte del discurso moderno sobre la unidad me parece totalmente antibíblico. Es algo completamente humano. Es algo que pertenece al hombre. No es la unidad que el Espíritu mismo produce. Procedamos a examinar esto en forma de una serie de declaraciones. La unidad de la que habla el apóstol aquí es producida y creada por el mismo Espíritu Santo. Solo Él puede producir esta unidad, y es solo Él quien produce esta unidad. Esto es obviamente un asunto de importancia fundamental. El apóstol deja muy claro que esta es una unidad que tú y yo nunca podremos producir. Ni siquiera nos pide que lo hagamos, no nos llama a hacerlo, no nos exhorta a hacerlo. Lo que nos pide que hagamos es tener cuidado de no romper la unidad que ya está ahí y que ha sido producida y creada por el mismo Espíritu Santo. Debemos mantenerla, no crearla. Es la unidad del Espíritu, es su obra. Es algo que Él hace en nosotros.
Puesto que esto es verdad, también lo son las siguientes deducciones. La unidad de la que habla el apóstol es una unidad viva y vital, no una unidad mecánica. Hay una gran diferencia entre una coalición o amalgama y una verdadera unidad. Las amalgamas y coaliciones consisten en una serie de unidades diferentes que se unen para un propósito determinado. Pero la unidad del espíritu comienza en el interior y actúa en el exterior. Es comparable a la unidad que se encuentra en una flor, un árbol o en los cuerpos de los animales. Es algo esencialmente orgánico y vital, no algo producido artificialmente. Es algo que es inevitable debido a su propia naturaleza. No es una unidad externa, sino interna. Además, esta unidad solo puede ser entendida cuando se entiende la obra del Espíritu Santo. Si no entendemos correctamente la doctrina del Espíritu Santo, no podemos entender esta unidad. Si llamamos al Espíritu Santo eso, o lo consideramos simplemente un poder, y no nos damos cuenta de que Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no podemos entender esta unidad y será inexistente. Tampoco puede sentirse, experimentarse o ponerse en práctica esta unidad a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros y haya realizado su obra de gracia dentro de nosotros. Esto explica por qué a veces es tan difícil discutir este tema con ciertas personas. No están de acuerdo sobre la doctrina del Espíritu Santo. No están de acuerdo sobre la regeneración y el renacimiento. Su idea del cristianismo es que simplemente significa hacer el bien y ser moral y religioso, o interesarse en una denominación particular y sus actividades. No es posible ninguna conversación o discusión provechosa con tales personas, ya que toda su concepción del espíritu es diferente. No es posible ninguna unidad entre tales personas y aquellos que adoptan el punto de vista bíblico sobre la obra del Espíritu. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos experimentar esta unidad. Solo la pueden experimentar aquellos en quienes Él habita y a quienes Él ha iluminado. Pero si el Espíritu Santo está en esa otra persona y en mí, inmediatamente somos conscientes de un vínculo de unidad porque el mismo Espíritu está en ambos, y lo reconocemos el uno en el otro. Estas son, sin duda, consideraciones bastante básicas y fundamentales. En el segundo capítulo ya se ha dado una vívida ilustración de la unidad que produce el Espíritu Santo. Estos gentiles de Éfeso que una vez estaban lejos, ajenos a la ciudadanía de Israel, Efesios 2:12 al 13, ahora han sido introducidos en el pacto de Dios con los judíos. Él ha actuado en ellos, ha actuado en el judío, y por eso son uno. Por lo tanto, hablar con ligereza acerca de olvidar nuestras diferencias y reunirnos y encontrar una base común o un denominador común es hablar de algo completamente diferente de lo que Pablo enseña aquí. El dejar de lado las diferencias puede lograrse en la política o en la industria o en muchos otros ámbitos, pero cuando se comienza con el Espíritu Santo y su persona y su actividad, no se puede hablar de esa manera. Si Él no está en mí, no puedo tener comunión espiritual con un hombre en quien Él mora. Si Él no está en Él, sino en mí, no hay comunión. Si Él está en ambos, hay verdadera comunión, y esta es la única base de la comunión. Es donde Él reina y donde se experimenta la comunión del Espíritu Santo que existe esta unidad. De ahí la bendición al final de la segunda epístola a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. Donde reina el Espíritu hay unidad. La unidad producida por el Espíritu es principalmente espiritual, invisible e interna. Por supuesto, también se expresa visible y externamente, porque como cristianos adoramos juntos, pertenecemos a iglesias juntos y entramos en contacto unos con otros constantemente. Pero la cosa en sí es interna.
Notemos nuevamente la importancia del orden. No comenzamos con lo externo y luego esperamos llegar a lo interno. Comenzamos con lo interno y luego procedemos a expresarlo externamente. Debemos tener esto en mente constantemente cuando leemos libros modernos sobre ecumenismo o escuchamos sermones y llamamientos. Su gran argumento y atractivo es que, como personas hasta ahora divididas y separadas, debemos comenzar a actuar juntos, a trabajar juntos, a orar juntos, y entonces comenzaremos a sentir el espíritu de unidad. Pero eso es una negación de la enseñanza del apóstol. En cada manifestación de vida, el principio interno viene primero, y luego la manifestación externa. Fue así en la creación. Es lo mismo en la reproducción. Dos células muy pequeñas contienen la vida de la cual se desarrollará un cuerpo completo. Un cuerpo no consiste en un conjunto de partes y porciones unidas de manera suelta y aleatoria. Cada parte o miembro individual se desarrolla a partir de la vida central. Y sucede exactamente lo mismo en esta cuestión tan importante y vital de la unidad espiritual. Ahora preguntamos, pero ¿cómo podemos guardar la unidad en el Espíritu? Esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Habiendo considerado así la naturaleza y el carácter de la unidad, veamos ahora nuestro deber con respecto a ella. Las palabras particulares que usa el apóstol lo explican perfectamente. La primera palabra es esforzarse. Tendemos a pensar en esta palabra esforzarse como hacer un intento de, pero ese no es el significado original de la palabra. En realidad significa ser diligente y deriva de una palabra que sugiere rapidez. Debemos apresurarnos a hacer algo, mostrar gran preocupación por ello, expresar solicitud, un esforzarnos por mantener. Por encima de todo, dice el apóstol, como cristianos en este llamamiento al que han sido llamados, apresúrense a hacer esto, sean diligentes con respecto a ello, nunca lo olviden, que esto sea lo principal en su vida. Por encima de todo, muestren gran preocupación y solicitud con respecto a esta unidad que existe entre ustedes. La siguiente palabra es guardar. Esforzarnos por guardar la unidad del espíritu. Guardar significa guardar, retener, preservar. El apóstol no nos pide que hagamos una unidad o que la creemos. Existe porque somos cristianos, dice, y debemos guardarla. No podemos ser cristianos sin la obra del Espíritu Santo. No podemos ser cristianos a menos que el Espíritu resida en nosotros. Y Él está en todos los verdaderos cristianos. La unidad está ahí, y lo que debemos hacer es guardarla, mantenerla, preservarla. Nuestra primera y principal preocupación como cristianos debe ser guardar y preservar esta preciosa y maravillosa unidad del Espíritu. El gran designio de Dios, lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia, y por medio del cual, como se nos ha dicho en el capítulo 3, versículo 10, incluso los principados y potestades en los lugares celestiales se asombrarán y maravillarán cuando lo vean, es producir y mantener esta unidad entre los redimidos, sean judíos o gentiles. Si creemos en Dios, debemos sentir siempre que nuestro primer deber es proteger esta unidad, preservarla a toda costa, esforzarnos al máximo y ser diligentes en el esfuerzo por mantenerla y manifestarla. El apóstol nos explica con palabras sencillas cómo debemos hacerlo. Las primeras dos palabras nos describen a nosotros y a nuestra disposición interior. Las siguientes describen nuestra relación con los demás. La primera expresión es con toda humildad. La humildad es humildad, y especialmente humildad de mente. Este énfasis particular se encuentra en todos los léxicos. Significa modestia.
Es lo opuesto a la autoestima, la autoafirmación y el orgullo. La humildad es una de las principales virtudes cristianas. Es el sello distintivo del Hijo de Dios. Humildad significa tener una mala opinión de uno mismo y de sus poderes y facultades. Para usar la palabra de nuestro Señor en el Sermón del Monte, significa ser pobre en espíritu. Es lo opuesto de lo que se encuentra en el llamado hombre del mundo. Es lo opuesto del espíritu mundano que insta al hombre a confiar en sí mismo y a creer en sí mismo. Es lo opuesto de toda agresividad, autopromoción, ambición y todo el descaro de la vida en este tiempo presente. No hay nada más triste en esta época actual que la espantosa ausencia de humildad. Y cuando esta misma falta se encuentra en la Iglesia de Dios, es la mayor tragedia de todas. Como dijo Crisóstomo hace mucho tiempo, nada servirá tanto para dividir a la Iglesia como el amor al poder. Junto a la humildad, el apóstol coloca la mansedumbre, que invariablemente la acompaña. Mansedumbre significa una dulzura y dulzura interior. Sin embargo, es compatible con una gran fortaleza. Moisés era el más manso de todos los hombres, y sin embargo era un hombre fuerte. En su ser interior era un hombre muy manso, un hombre gentil. Y nuestro Señor mismo era manso. Mansedumbre realmente significa disposición a sufrir el agravio, si es necesario, la entrega de todo a Dios. El apóstol Pablo mismo era un hombre muy manso. Al mismo tiempo, podía decir algunas cosas muy fuertes. Podía ser firme y poderoso. Hay algo magisterial en sus declaraciones. Sin embargo, cuando leemos sus epístolas, encontramos este elemento de humildad y de mansedumbre en todas partes. Ya manifestó esta mansedumbre en el 3.er capítulo, donde escribe: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, aunque era el mayor de todos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. La humildad y la mansedumbre son los primeros elementos esenciales para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Estas son las virtudes que se encuentran en nuestro Señor mismo. Él dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28. Mateo, en el capítulo 12 de su Evangelio, citando a Isaías, describe a nuestro Señor así: No contenderá ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hasta que saque a victoria el juicio. Tal era su carácter, tal como lo encontramos retratado en los retratos evangélicos de nuestro bendito Señor. Y nosotros le pertenecemos y somos miembros de su cuerpo. Así, el apóstol, al escribir a los Corintios, hace uso de este argumento. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Segunda de Corintios 10:1. En su segunda epístola a Timoteo, Pablo le aconseja: pero evita las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Corintios 2:23-25. Así es como debes comportarte, dice el apóstol a Timoteo en efecto. Habrá personas que no estarán de acuerdo contigo. No te molestes ni te enojes con ellas. No debes contender con ellas. Más bien, trata de hacer que vean la verdad. Preséntasela ante ellas de una manera que les atraiga.
Trata de ganarlas para que la acepten, de apartarlas del error y ganarlas para la verdad. El apóstol Pedro da una exhortación similar de una manera muy llamativa. En su primera epístola dice: Y todos, estad sujetos unos a otros y revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Nótese la interesante expresión, revestíos de humildad. La palabra que se traduce revestíos significa ponerse el delantal de humildad. Seguramente cuando Pedro escribió estas palabras, tenía en su mente la escena que leemos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Se nos muestra al propio Hijo de Dios aquí en la tierra, y esto es lo que se nos dice acerca de él. Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. Él sabía que había venido de Dios y que iba a Dios. Pero tomó una toalla, se la puso como delantal y agachándose, lavó los pies de sus discípulos. Luego les dijo: Si yo, que soy vuestro Señor y Maestro, hago eso con vosotros, haced lo mismo vosotros también. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, lavaos también los pies unos a otros. Juan 13:14. Revestíos de humildad. Primera de Pedro 5:5. Pónganse la humildad como un delantal. Cíñanse con la toalla de la humildad. Inclínense y laven los pies de los demás. Este es el secreto para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero Pablo añade la palabra toda, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué añade la palabra toda? Significa con toda humildad y mansedumbre posible, con todo tipo de, en todas las situaciones, en todo momento. No debemos ponernos este delantal solo los domingos y luego olvidarnos de él durante el resto de la semana. Mantengámoslo siempre puesto, siempre estemos revestidos de humildad, donde quiera que estemos, lo que sea que estemos haciendo, quien sea la persona, a cualquier hora, toda humildad y mansedumbre. Nunca estemos sin él. Esta debe ser nuestra disposición y carácter fundamentales. ¿Somos humildes? Nadie piense más de lo que debe pensar, dice el apóstol. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Son nuestros conceptos erróneos de nosotros mismos los que causan división. Uno está orgulloso de su nacimiento, otro de su familia. Uno está orgulloso de su dinero, otro de su nacionalidad, su posición social, su perspicacia para los negocios. Otro está orgulloso de su cerebro, su entendimiento, tal vez de la doctrina, y está tan orgulloso de ello que está causando división y, por lo tanto, negando su doctrina. Humildad, humildad de mente. Oliver Cromwell dijo a ciertos presbíteros escoceses: Os suplico, en las entrañas de Cristo, que consideréis la posibilidad de que estéis equivocados. Eso es humildad, y la mansedumbre va con ella, y debemos mostrarla en todas partes. Esa es nuestra disposición fundamental, y debemos manifestarla en nuestro trato con los demás. La paciencia, que simplemente significa sufrir mucho tiempo, significa mantener el control por mucho tiempo y no ceder a la pasión. Puede que estés confrontando a una persona que te irrita por su conducta, por lo que dice o por lo que hace. Bueno, dice el apóstol, simplemente resiste, no cedas a ese deseo de demolerlo o aplastarlo o humillarlo. Aguanta, sé paciente, no te dejes llevar por la pasión. En la Biblia, la paciencia se atribuye a Dios mismo. Si Dios no fuera paciente, ninguno de nosotros seguiría vivo, ninguno de nosotros sería cristiano. Si Dios no fuera paciente, no habría cristianismo en absoluto. La paciencia es su actitud hacia nosotros, así que sea nuestra actitud unos hacia otros. Debemos sufrir nosotros mismos,
y los demás deben sufrirnos. Que todos sufran mucho. Luego llegamos a la paciencia. Todas estas palabras están relacionadas. Pesarnos significa resistir. Una persona te tienta a participar en una actitud o acción incorrecta. Resiste esa tentación. Sopórtala. Aguanta, aguanta, sufre. Todas estas cosas son difíciles, ¿no es así? Sí, pero estamos llamados a una vida tan gloriosa que es necesariamente difícil. Gracias a Dios que lo es. Es posible que otros no entiendan las cosas como nosotros, o que no estén haciendo las cosas de la manera que nos gustaría que se hicieran. No tomes represalias de inmediato. Como alguien que está preocupado por la preservación de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ten paciencia con ellos y trata de comprenderlos. Una persona puede estar irritable porque ha estado pasando por un momento muy difícil, o puede que no esté bien físicamente. Quizás no ha tenido ventajas y oportunidades en la vida. Tal vez su capacidad mental no es la que debería ser. Tal vez no ha tenido tu oportunidad de escuchar estas verdades expuestas. Pon todas las excusas que puedas para esa otra persona, ya sea que se apliquen a su conducta, a su doctrina o a cualquier otra cosa. Trata, por encima de todo, de ganarle para que se ponga en tu lugar si estás convencido de que tienes razón. No trates simplemente de burlarte de él, no lo golpees, no lo despidas, no lo desprecies, no seas impaciente con él. Debemos ser pacientes unos con otros, debemos ser tolerantes, debemos ser sufridos. Pero note lo que añade el apóstol: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si usted ama a las personas, será paciente y tolerante con ellas porque tendrá en cuenta sus intereses. No se preocupará tanto por demostrar que usted tiene razón y que ellos están equivocados. Estará ansioso de que ellos tengan razón y usted también. Usted los ama, se interesa por ellos y se preocupa por ellos, y por eso es paciente con ellos. Si usted ama a un niño, será paciente con él. Puede que le haga la misma pregunta 1000 veces, pero usted seguirá respondiéndole con paciencia. Usted hace algo y el niño le dice: hazlo otra vez, y usted lo hace una y otra vez, y continúa hasta que está casi exhausto. Incluso disfruta haciéndolo, aunque está casi desplomándose físicamente. Es porque ama al niño pequeño. Él no sabe, no entiende, y sería muy equivocado esperar que entienda a esa edad. Debes ponerte a su altura, ponerte el delantal, arrodillarte, ser uno con él. Y si lo amas, lo haces con gusto y alegría. Lo que el apóstol está diciendo en realidad es que, al manifestar estas características, estamos preservando la unidad. Esto es así porque somos pacíficos, somos amantes de la paz y somos personas con las que es fácil convivir. Somos pacificadores. Mateo 5:9. Esta unidad del Espíritu se mantiene unida, está ligada o unida por la paz, por el vínculo o la liga que es la paz. Y al ser pacíficos, amantes de la paz y pacificadores, preservamos la paz y preservamos la unidad. En todo esto, el apóstol Pablo ha estado repitiendo las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo pronunció al comienzo del Sermón del Monte. Esto es lo que dijo acerca del pueblo que había venido a producir al mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. Estas son las características del cristiano. Este es el llamamiento al que hemos sido llamados. Si fracasamos en esto, el éxito en cualquier otra cosa es inútil. Si mi manera de afirmar lo que es correcto significa que rompo la paz, no estoy bien, no he logrado mantener el equilibrio de la verdad, o hay algo que falta en mi carácter. El fin de toda doctrina es preservar esta unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
El fin de toda conducta es ser el mismo. Esta es la enseñanza de las bienaventuranzas y de 1 Corintios 13. En efecto, es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. En realidad, el apóstol está diciendo: no apaguéis al Espíritu, no contristáis al Espíritu, sino dejad que el Espíritu produzca su propio fruto glorioso en vosotros y entre vosotros. Y al hacerlo, la unidad del Espíritu mismo se preservará entre vosotros mediante el maravilloso vínculo y lazo de la paz. Para finalizar, Thomas Boston dijo sobre el tema: una de las grandes razones por las que las comuniones son tan poco beneficiosas es que las personas que participan de la Cena del Señor se preocupan muy poco por el bienestar espiritual de los demás. Y esto se debe a que no disciernen ni toman en serio la relación espiritual que existe entre ellos, la cual han establecido y testificado públicamente al participar de un solo pan en la mesa de la comunión. La gente tiene fácilmente una noción de que es una comunión con Cristo, pero pocos consideran que es una comunión de santos y qué deberes se derivan de ella como tal. Thomas. En Hechos 4:32 leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y no es todavía cierto que entre el verdadero pueblo de Dios, a pesar de todas sus pequeñas diferencias, hay una unidad subyacente real, fundamental y bendita. Todos creen que la palabra de Dios es inspirada, inerrante y de autoridad final. Todos creen en la gloriosa persona y descansan en el sacrificio totalmente suficiente del Señor, Jesucristo. Todos aspiran a la gloria de Dios. Todos anhelan el momento en que estarán para siempre con el Señor. Uno como nosotros muestra que la unión por la que se ora es divina, espiritual, íntima, invisible e inquebrantable. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.